Eso. Bien. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces, recapitulando, título de la reunión. Bueno, vamos a hablar de biodescodificación o lo que se llama decodificación de síntomas y dolencias. ¿Tienen ustedes idea de lo que estamos hablando? Yo sé que hay otra compañerita que también hace descodificación. No sé si está aquí con nosotros o no, pero no sé qué ideas tienen de lo que es esto. Tal vez por el libro, pues ya hay como una información previa, ¿cierto? Como para yo saber como desde qué punto cogemos el tema. Yo no sé, yo no tengo idea. ¿No? Ok. No, no. Ok, entonces vamos a, si les parece bien, partimos de cero. Entonces, Perfecto. eh, la descodificación o la decodificación de síntomas y dolencias es una metodología de una nueva medicina o una medicina alternativa que nació a partir de los descubrimientos que hizo un famoso doctor oncólogo el alemán que se llama el doctor Hammer. Dirk Hammer. No, Dirk Hammer, Dirk era el hijo de él. Pero pues ya que lo menciono, les cuento por qué fue que nació todo esto. Resulta que el doctor Hammer tenía un hijo, Dirk, y este hijo ya grande se fue a una fiesta, una mega fiesta, realmente, porque era una fiesta en la que asistió eh, como la nobleza o realeza o bueno, gente de este tipo. Estos son alemanes y estaban con otros de otros países que no recuerdo cuáles eran, pero hagan de cuenta como Bélgica, Dinamarca, alguna cosa así. Y resulta que esta persona, una persona se enloquece y mata al hijo en esa fiesta. Era una fiesta que se había celebrado como en un barco y a raíz de ese evento tan traumático, el doctor se enferma de cáncer. Su esposa, a su vez, también se enferma de cáncer. Se enfermaron casi al tiempo. Resulta que, pues muy pilo el señor, se pone a pensar y dice, esto está como muy raro que los dos nos enfermemos. Él se había enfermado de cáncer de testículos y su esposa se enfermó de cáncer de ovarios. No sé si conocen la historia o la habían escuchado alguna vez. No. Pero No. resulta que a partir de eso él se pone a investigar mucho, por aquí nos dice que sí, se pone a investigar mucho del tema y se da cuenta que tiene absoluta relación ese síntoma, esa enfermedad que les sale con el evento traumático que tuvieron con su hijo. Eh, a raíz de las investigaciones que hacen, llega a la conclusión que se enferman de ese cáncer porque se dieron varias condiciones simultáneas. Una primera condición es que fue un evento muy traumático, muy dramático. Una segunda es que fue sorpresivo, fue una cosa que nadie se la esperaba. Fue otro evento en el cual cada uno la pasa en soledad, ¿cierto? Como que se repliega en sí y lo pasa ese trauma solo, sin verbalizarlo, ¿sí? Entonces, esos son como los elementos que él se da cuenta que confluyen para que se hubiera dado su enfermedad. Pues como bueno, y otro elemento, que además de pasarlo en soledad, es que no hayan encontrado una solución a ese conflicto, a ese problema, o o que la solución que encontraran no fuera satisfactoria y duradera. Entonces se pone a mirar, a investigar, como él ya era un doctor, un oncólogo, empieza a fijarse en los casos de sus pacientes y demás, y empieza a encontrar como que todos estos elementos son
concluyentes. Se da cuenta también que cuando él le hace una como tomografía, ¿cierto? Cuando le saca como esa impresión del cerebro de las personas, encuentra que hay unas huellas, unas leves huellas en los cerebros, en diferentes partes. Entonces, se da cuenta que el tema funciona de la siguiente manera. El cerebro es el órgano que nosotros tenemos que controla todo el cuerpo, ¿cierto? De manera biológica, y que está hecho para que nosotros sobrevivamos el instante siguiente, ¿sí? Nuestro cerebro tiene todo lo necesario para controlarnos de manera tal que nosotros seamos capaces de vivir sostenidamente. Cuando tenemos un conflicto emocional muy fuerte, lo que pasa con el cerebro es que trata como de controlar, ¿cierto? Para que nosotros no nos muramos, que trabajen los dos cerebros, o sea, tanto los dos hemisferios, perdón, ¿cierto? Tanto derecho como izquierdo. Y entonces lo que hace es que el conflicto deja como, es como si cogieran a uno y le pegaran un corrientazo, ¿sí? Entonces, el estímulo, que es el conflicto emocional, entra en nuestro cerebro y el cerebro rapidísimamente lo enfoca en una parte del cerebro que controla algún órgano. Y se va, como que queda esa grabación, por así decirlo, de manera tal que él no tenga que utilizar todo el cerebro porque entraría como si fuera una caja de fusibles y cuando los fusibles se bajan, ¿cierto? Eso sería lo que le pasaría al cerebro ante un estímulo que no pueda manejar. Entonces, lo maneja de manera tal que queda esa huella y que esa huella significa como una memoria que deja en algún órgano. Entonces, cuando deja esa huella, cuando graba, digamos que si fue en este lado, en este hemisferio, pues el otro pueda responder y puede continuar la vida de la persona, ¿sí? Él tuvo muchísimas sesiones, citas, como investigación, como con más de 4.000 pacientes, etcétera, y siempre se dio cuenta que iban quedando esas huellas y que dependiendo de dónde quedara la huella en el cerebro, pues eso, como les digo, correspondía a un órgano. Como todos somos diferentes, y aquí entró una médico para que nos diga, como todos somos Hola, diferentes. Hola, Díaz, ¿cómo estás? bien poderosas, las quiero mucho. Bueno, tan divino. Estamos hablando de temas médicos, entonces, como estamos hablando de biodescodificación, aquí estaba contando la historia del doctor Hammer y de la nueva medicina germánica. No sé si tú como médico sepas del tema. Algo he leído, sí. Okay. Bueno, entonces estaba comentando que él como oncólogo pues sufrió en sí un poderoso conflicto emocional que fue la muerte de su hijo. Él se enferma de cáncer de testículo y su esposa se enferma de cáncer de ovario. Y de ahí empieza a investigar y empieza a encontrar muchas cosas y empieza a encontrar que cuando tenemos conflictos emocionales, nuestro cerebro reacciona de manera que permite la supervivencia, pero que nos deja como quien dice una huella en alguna parte del cerebro, que esa parte corresponde a algún órgano, que es la manera que tiene de sobrevivir, pero también de programar un síntoma o enfermedad o dolencia. Cuando uno vuelve, bueno, y que para que eso se grabe se requiere que sea un evento muy dramático para uno, que sea inesperado, que uno lo viva en soledad, ¿cierto? Que esté en aislamiento, que además la solución que le encuentra no es una solución ni satisfactoria ni perdurable en el tiempo, ¿cierto? Entonces,
en el momento que eso sucede y dependiendo de cómo cada persona percibe el mundo, ¿cierto? Porque todos tenemos una manera diferente de reaccionar. Seguramente ustedes se han dado cuenta y de pronto las que son mamás o las que somos mamás nos damos como más facilito que de pronto una persona cuando está sometida a estrés y demás dice, me enfermo del estómago, ¿cierto? Hay personas a las que les da por ejemplo, diarrea o estreñimiento, o hay otros que les produce gastritis, hay otras personas que lo que les da es dolor de cabeza, ¿sí? Hay otras personas que les duele por acá, que la espalda les duele, que se encorvan, bueno, todos tenemos formas de manejar diferente. Señora Lady Pineda, ¿qué cuenta? No, yo estaba diciendo que yo me somatizo todo en la espalda hoy. De hecho, estoy acá con ese dolor acá. Entonces, cuando dijiste lo de la espalda, dije yo. Exacto. ¿Quiénes saben cómo es que reaccionan de manera física ante el estrés? ¿Quién más quiere compartir? Se Dale. somatiza, ¿no? Entonces nos enfermamos a veces. Sí, exacto. Sí, a mí siempre que el estrés, el estómago es la parte digestiva, es impresionante. Exacto. Yo también. Yo también. Marcela también. A mí me da vértigo. Me dan episodios de vértigo. Wow. Se te mueve el mundo. Ajá. A mí me dan migrañas. Migraña. Oh. Yo he sufrido de migraña unas cuantas veces y es una cosa horrible. ¿Quién más? Yo he tenido 2 episodios de parálisis facial. Wow. Ajá. Bueno, en mi caso, los senos, que es digamos que el problema que tengo con esa mastitis que tengo, bueno, y descubrí que todo esto viene de sucesos de atrás, ¿no? Desde que tuve que afrontar ser mamá soltera, digamos que esa parte física, también el tema con mi mamá, pero noto que cuando estoy muy estresada, la garganta me duele, me da problemas de garganta. Exacto, exacto. Entonces, cada cual percibe el mundo distinto, reacciona diferente, ¿no? Entonces, lo que se ha descubierto es que como sabemos, cuando el embrioncito comienza a crecer, empieza a desarrollarse diferentes capas en él, ¿cierto? Diferentes tipos de órganos son los que van saliendo, ¿cierto? Y digamos que para ser sencillos, como que en el orden en el cual van saliendo constituyen unas capas y cada cual, digamos que tiene una capa de esas que predomina en la persona y que es la más vulnerable más bien, y que por ahí es por donde se enferma, porque digamos que en palabras sencillas, yo lo que veo, ya ahora que no solamente he estudiado la descodificación, sino digamos que estas otra cantidad de metodologías diferentes que lo que van haciendo es como que esta es biológica, ¿sí? Esta no es que en una persona reacciona diferente que en otra en términos biológicos, sino que a todos nos pasa, a todos nuestro cerebro reacciona de esa manera. La diferencia que tenemos es que para donde manda ese estímulo, ¿cierto? O esa huellita, es lo que es diferente, porque así es como asumimos el mundo cada cual. Pero cuando ya mezclamos el tema mental, emocional, ambiental, espiritual, energético, pues digamos que vamos entendiendo que esto es un tema mucho más profundo, que tiene muchas aristas, que todos van asociados los unos con los otros, que esa manera en la que percibo el mundo y en la que yo asumo, si por ejemplo es mi estómago el órgano que se ofrece al cuerpo a decir, yo me ofrezco para que a través de mí se dé un mensaje a la persona, ¿cierto? Para que entienda qué es lo que tiene que trabajar. Entonces, cada dolencia tiene un significado emocional. ¿Cuál es ese significado emocional? Es lo que lo programa. ¿Qué significa eso?
que cuando tenemos ese evento emocional que mencionaba, que es muy fuerte, que se vive en soledad, que se vive en aislamiento, ¿eso qué quiere decir? Que uno no lo habla. Puede ser que haya mucha gente alrededor de uno, pero uno no verbaliza, no comparte, no dice lo que fue para uno, sino que lo deja íntimo, ¿cierto? Cerradito, y además uno no encuentra esa forma de solucionarlo, que sea una solución que sirva, que sea sostenible en el tiempo, que sea satisfactoria, que sea duradera. Eso como que se encapsula, se guarda, y la próxima vez que uno tenga un episodio emocional que le recuerde todo eso que sintió, que emocionalmente se produjo, ahí se dispara la enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esos eventos, digamos que ante las cosas que son muy fuertes, la verdad, chicas, lo que yo veo es que la solución es uno hablar. Todo lo que uno no dice, lo enferma. Todo lo que uno se guarda, enferma. Exacto, eventos traumáticos. Entonces, cuando ya, digamos que ya ahí vendría cómo es que cada persona procesa, ¿cierto? Y esos síntomas o dolencias se generan. Entonces, a ver, de pronto les puedo compartir por acá como para que, a ver qué se me hizo. ¿No? Les voy a compartir una imagen por aquí. Voy a compartir pantalla. Esta pantalla. Bueno. Aquí vamos a ver si reduciéndolo un poquito. ¿Ya están viendo lo que estoy compartiendo? Sí, señora. Ok. Entonces, digamos que aquí vamos a ver como las 4 capas que tienen que ver o que digamos que agrupan los diferentes órganos que tenemos y que ellos son los que nos van a indicar cómo es que la persona está procesando el estrés, ¿cierto? O los eventos emocionales fuertes y qué es lo que significa. Entonces, hay una primera capa que es el endodermo y que todo lo que está en esa capa, todo lo que salió, el oído, la faringe, las glándulas lagrimales, las paratiroides, los pulmones, el páncreas, el estómago, el esófago, el hígado, el duodeno, los riñones, las gónadas, las vejigas, todo esto es lo primero que se crea, ¿cierto? Todo esto tiene que ver con la sobrevivencia, ¿sí? Tiene que ver con cómo uno respira, que es una función sin la cual si no respiramos, pues nos morimos. Si no comemos, nos morimos. Si no excretamos, si no evacuamos, nos morimos. Y si no nos reproducimos, bueno, digamos que no nos morimos, pero la especie se muere, ¿no? Porque acuérdense que esto lo estamos viendo desde una perspectiva netamente biológica, ¿sí? Entonces, esto que están viendo acá es como la representación de lo que llaman los focos de Hammett, que es como el nombre que se le puso a esa evidencia que queda como en el cerebro de esa huellita que tiene que ver con cada uno de estos órganos del cuerpo, ¿no? Y que esta sería como esa primera capa o esa primera etapa de la evolución, ¿cierto? Que es cuando está el embrioncito muy chiquito y que tiene que ver con todo el tronco cerebral, ¿sí? Esta es la primera. La segunda, no sé si de aquí tienen alguna pregunta. ¿Alguien levantó la mano o algo? Ok. Bueno, listo.
Entonces vamos con la segunda. La segunda se llama el mesodermo antiguo y esto es todos los conflictos que tienen que ver con la protección, ¿sí? Con cómo me protejo, me siento agredido, me siento manchado. Y aquí esto está la segunda etapa de evolución que tiene que ver con el cerebelo y que allí están las meninges, las trompas de Eustaquio, la pleura, el pericardio, los senos, la dermis y el peritoneo, ¿sí? Entonces esto es, me protejo. ¿No? La tercera es el mesodermo nuevo, ¿cierto? Y aquí están los conflictos que tienen que ver con me desplazo o me siento desvalorizado, ¿sí? Y tienen que ver con el sostén, con el movimiento, con el desplazamiento, entonces tiene que ver con los músculos y con los huesos, ¿sí? Esa es la tercera etapa de la evolución y tiene que ver con la sustancia blanca del cerebro. Y son todas estas: la hipodermis, el sistema linfático, el corazón, la sangre, el vaso, el riñón, las gónadas, los músculos, el útero, los huesos, la corteza suprarrenal. Y el cuarto, perdón, es el ectodermo. Me comunico. Entonces aquí se ven reflejados los conflictos de relación, los intelectuales, todo lo que es elaborado, todo lo que es del sistema nervioso central y periférico. Entonces aquí están los ojos, la nariz, el oído, la boca, la laringe, todo lo que tiene que ver con la comunicación, la piel, los senos, los bronquios, el corazón, páncreas, esófago, estómago, útero, vagina, vejiga, riñón, recto, vesícula, la tiroides, todo esto está aquí, que está en la cuarta etapa de evolución y que es tiene que ver con la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, digamos que, claro, esto es una pasada muy rápida, pero es como para ir comprendiendo que dependiendo del tipo de conflicto, pues ahí es el órgano que sale afectado y, como digo, que se pone al servicio de uno para levantar la mano y decir, mira, tienes un conflicto de comunicación y por eso tu piel está siendo afectada o por eso tu garganta está siendo afectada o bueno, lo que sea. Eso es como la representación. De pronto, lo que podemos hacer, quiero compartir un momento, ¿cierto? Es que hablemos, que cojamos un ejemplo y tratemos como de codificarlo, porque una forma también un poco más sencilla de comprenderlo es la siguiente. Cuando sufrimos un síntoma o una dolencia, lo que nosotros no podamos hacer. Ok, Joana está diciendo que identifica muchas cosas, exacto. Esto es una maravilla, la verdad es una cosa muy, muy chévere, porque algo que es muy importante de esta metodología o de esta nueva forma de ver cómo funciona la biología es que al programarse también significa que se puede desprogramar, ¿sí? Digamos que lo que hace el cerebro es una acción instantánea muy rápida, como dicen, para poder sobrevivir, pero lo que hace es como decir, guardo esta información aquí, esto fue un tema grave, ¿cierto? Un tema que no puedo manejarlo ya, pero para que esta persona siga viviendo lo guardo. Aquí se lo pongo en el hígado, esta rabia que sufrió se la pongo, guarda en el hígado, pero si esto no se soluciona la próxima vez que se siente igual, entonces esta persona va a empezar a sufrir del hígado, ejemplo, una enfermedad autoinmune que tiene que ver con el hígado. ¿Para qué? Para que la persona diga, miércoles, ¿qué es lo que me está pasando? Y se pueda dar cuenta que tiene, ejemplo, rabia acumulada, que es lo que significa el hígado, y la gestión, ¿sí? Por eso es que dicen, el cuerpo grita, la mente calla. Por aquí se están, creo que Lady se está leyendo. Entonces, lo chévere es que cuando
uno hace conciencia de qué fue lo que el evento que programó, lo que a uno le sucede, el cuerpo se sana. Eso es lo chévere. Esto es un tema muy interesante. Obviamente es un tema bien extenso, porque, digamos, tomando el ejemplo del doctor Hammer que les decía que se enfermó de cáncer de testículo y su esposa de cáncer de ovario, les pasó porque lo que se murió o quien se muere es su hijo, que fue su creación. Y él, desde la biología, lo que dice el cuerpo es, ¡ah! Perdí mi hijo, lo que tengo que hacer es producir más células, en este caso en las gónadas de cada cual, para que al producirse esa sobreproducción de células, soy más fértil y voy a volver a dar un hijo. Claro, nosotros lo leemos como un cáncer, ¿cierto? Porque pues el cuerpo tiene una manera de reaccionar y lo que usualmente hacemos es parar como ciertos procesos que no le permiten al mismo cuerpo sanarse del todo. Yo estoy convencida que Dios nos hizo tan perfectamente que nosotros tenemos la capacidad de sanarnos todo lo que sea, pero nosotros intervenimos de una manera que es antinatural, ¿sí? Porque lo que hacemos es que cuando hay un síntoma, me dolió la cabeza, me tomo una pepa. Se me quitó el dolor, no pensé en que me dio el dolor, ¿sí? Entonces, y usualmente empezamos a utilizar elementos que no hacen parte de nuestro cuerpo para hallar esa sanación. Pero, por ejemplo, aquí Vivian, que está, tal vez nos puede dar orientación. Cuando, por ejemplo, están haciéndole pruebas a las medicinas, para que una medicina salga al mercado, tiene que superar, si no estoy mal, el 75% de la efectividad de un medicamento. Tiene que superar el 75% de las personas que se sanan con ese medicamento, porque el 75% es como el nivel al que puede llegar lo que se llamaría o el placebo, ¿cierto? Eso que dicen, ay, le di una pepita de azúcar, pero la persona pensó que era una medicina de verdad y se sanó. Cuando hacen las pruebas de las medicinas, tiene que superar ese 75% más para que pueda salir al mercado. ¿Eso qué significa? Si hay un 75% de personas que se sanan sin tomar el medicamento, ¿es por qué? Porque el cuerpo mismo puede sanar, ¿no? Entonces, no quiere decir esto que nosotros nunca tengamos que ir al médico, ni mucho menos. Pero lo que sí quiere decir es que nosotros lo que deberíamos hacer antes de tener que acudir al médico para que nos medique o nos opere es gestionar nuestras emociones, porque es que de ahí es que viene todo. Incluso los accidentes también obedecen a situaciones emocionales. Cuando yo me accidento, es que la vida, es que se me está diciendo, el mensaje que trae mi cuerpo es, necesitas cambiar y variar tu vida. Ya es hora de que cambies y no lo has hecho. Entonces, todo tiene algún significado. Si se me va la voz, ¿qué quiere decir? Que hay algo que no he dicho, hay algo que que quiero decir, que incluso quiero gritar y me lo estoy guardando. Puede ser que yo tuve ejemplo, un disgusto en la oficina con mi jefe que me descalificó o que fue y presentó un trabajo que hice yo y le dijo a todo el mundo que había sido él, ejemplo, y yo me quedo con la piedra, la rabia que yo fui la que trabajé e hice, y vino otro y se tomó mi trabajo y no me dieron el reconocimiento y yo a nadie le pude decir, eso lo hice yo. ¿Sí? Ejemplos. Entonces, absolutamente todo tiene un significado. Lo que pasa es que cuando nosotros
ante el conflicto lo solucionamos, lo gestionamos, lo hablamos, lo trabajamos, pues el conflicto no me genera enfermedades. Exacto, claro. Cuando no acepto la enfermedad, cuando nosotros nos hacemos los bobitos y decimos, no, muchas veces no, ponemos la coraza de soy muy fuerte. Como soy tan fuerte, yo no necesito parar, yo no necesito descansar, yo soy ultrapoderosa, yo puedo con todo, puedo con los chinos, puedo con el trabajo, puedo con mi marido, puedo con todo, porque ahora somos las mujeres maravilla. Y resulta que no paro muchas veces. No me doy tiempo, a veces ni siquiera para mi propio placer, comer bien, descansar, dormir, reír, etc. Y eso, créanme que, por eso es que cuando si uno dice, es que el proceso de envejecimiento, pero cuando ve uno viejitos, nosotros mismos vamos experimentando a medida que va pasando el tiempo que nos van saliendo dolores, nos van saliendo cosas. ¿Por qué? Porque no hemos gestionado nuestras emociones, nuestros conflictos de una manera adecuada. Y entonces, si se van acumulando, pues lo que tiene acumulado un niño de 5 años, pues es muy poquito versus una vieja de 55, ¿sí? O una persona de 80, o de 70, o de 65, ¿sí? Porque si se van acumulando, y como les decía, cada vez que uno se encuentra en una situación que emocionalmente le recuerde esa primera vez, ahí es cuando la enfermedad sale, ¿sí? Y esto es cíclico además. Entonces, hay veces que uno dice, ejemplo, yo no tengo, sí, a mí me da migraña, pero me da migraña por allá, cada mucho. Exacto, nos cargamos de todas las responsabilidades, exacto. Esperen, yo pongo esto aquí para verlas porque estoy viendo la grabación. Pero resulta que me doy cuenta que si me voy hacia atrás y empiezo a mirar qué es lo que ha pasado en estos últimos días, antes de que yo me enferme, entre 1 y 3 meses antes de que yo me enferme, y me doy cuenta que es una misma experiencia que viene a lo mejor de hace, no sé, tengo 50 y pasó hace 25. Y a esos 25 años fue que me pasó algo muy importante. O, sí, todos somos cíclicos, entonces se va marcando. Si a una persona le pasa algo muy impactante, a los 15 años, puede ser que a los 30 le vuelva a pasar, y a los 45 le vuelva a pasar, y a los 60 le vuelva a pasar si no lo trabaja. No sé si me estoy explicando bien. Eso se convierte en un ciclo. En la medida que uno no lo trabaja, se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir. Por ejemplo, Tatiana, ¿tu parálisis fue de qué lado? Si fue tu mamá, debió ser del izquierdo, el lado izquierdo de tu cara. No, activas tu micrófono para ver si podemos charlar del tema. Hola. Hola, hola. Sí, señora, me afectó la parte izquierda. Exacto, Sí, exacto, señora. exacto. Pero a raíz de eso. Exacto. Resulta que nosotros tenemos 2 hemisferios, derecho e izquierdo. Y eso me da la oportunidad para decir, el derecho es lo masculino, el izquierdo es lo femenino. El derecho tiene que ver con la pareja, pero también tiene que ver con nuestra vocación, con lo que trabajamos, con nuestros oficios, como con esa parte del desarrollo de nuestros talentos, habilidades y demás. El derecho tiene que ver con lo emocional, ¿cierto? Con lo femenino, con el recibir, con todo lo que tiene que ver como con el amor, todo lo que tiene que ver con lo emocional. Entonces, a ti, muere tu mami, para ti es un evento traumático.
¿Ese te había pasado antes de la muerte de tu mami o fue la segunda vez que te pasó? No, es la primera vez Exacto. después de la muerte de mamá. Entonces, dime si te sentiste de la siguiente forma. ¿Sentiste que quedaste desprotegida, sola, que no sabías qué hacer, que ahora no tenías una guía? No sé si estoy Sí, interpretando bien. total, no, sí, me siento todavía. Exactamente. Porque eso era lo que significaba tu mami en tu vida. Entonces, sí, qué es lo que no podías hacer debido a tu parálisis facial? ¿Cómo así? ¿Qué te impedía el hecho de tener un lado paralizado? ¿Qué te impedía hacer bien, hacer de manera adecuada? O sea, ¿qué no puedo hacer con la parálisis? Sí, No, que no sé, tomar con el pitillo, por decir algo. sí, no puedo vocalizar bien. Ok. Eh, los movimientos se me dificulta. Ujú. Eh, eso me genera inseguridad, eh, me genera frustración de verme así. Entonces, Ujú. escondo. Te escondes, ¿cierto? Ujú. Entonces, tiene que ver con la capacidad para comunicarte. Si tú no estás pudiendo vocalizar bien, quiere decir que tus palabras y tu mundo interior no están pudiendo salir de manera adecuada, ¿cierto? Sientes que no puedes decirle al mundo lo que tú deseas, cómo te sientes, ¿cierto? Y dices, te sientes frustrada, pero en realidad lo que tu cuerpo quiere hacer es hablar bien, decirlo, ojalá decirlo de la manera más clara y posible, ¿cierto? Si no tienes movimiento, en realidad lo que quieres, y estamos hablando de nuestra cara, con nuestra cara nosotros nos damos a conocer a los demás. Es nuestra carta de presentación, ¿cierto? Si tú no tienes movilidad, hay algo en tu vida que sientes que está paralizado y que sí o sí tiene que ver con tu área emocional. Tiene que ver con tu mamá, ¿cierto? Y con la relación, pero a lo mejor hay más cosas que pueden ser, si tú tienes hijos, a lo mejor también se va reflejado en la relación que llevas con tus hijos. ¿Mm? Entonces, recuerden, lo que uno no puede hacer es lo que en realidad quiere uno allá en su interior hacer, ¿sí? Si ejemplo, lo que no puedo es caminar, me duele la rodilla, lo que realmente quiero es avanzar. Y lo que se me está diciendo, lo que está diciendo tu condición es que quieres, que necesitas expresar. Señora Doña Vivian. Yo tengo un problema y es que tengo temblor fino, hereditario. Entonces, mi familia generalmente tiene temblor Ujú, y yo tiemblo. Generalmente tengo las manos con temblor y eso me afecta. Me claro, parece hartísimo estar hablando contigo y estar temblando. claro, claro. Entonces tiene que ver con los movimientos y tiene que ver como con los músculos y tiene que ver, entonces, o tiene que ver con la parte neuronal, o es con los músculos, El mío es un temblor central, es por las neuronas. por las neuronas. Pues Por los- generalmente no se nota, ¿no?
Sí, leve. Pero a veces me dicen, ¿estás nerviosa o tienes frío? Y ya nada, es que yo tengo temblor fino. Generalmente yo estoy temblando, pero a veces no lo notan, a veces sí. A Ajá, veces me da risa, pero a veces sí me da como jartera estar temblando. claro. ¿Qué quiere decir que sientes que tu vida no tiene la estabilidad que tú quisieras? Sí, Exacto. Pero tú tocas un punto que es bien interesante, y es qué pasa con eso que no solamente sufro yo, sino que sufre mi mamá, mi papá, o sea, que como que varias personas en la familia lo tienen, ¿no? sí, linaje materno. Por Exacto. ejemplo, hay un tío que tiembla tanto que va a cambiar un bombillo y no puede porque no puede unir el bombillo en el lugar donde lo tiene que cambiar. Nosotros generalmente en la familia pues hacemos chistes con respecto a eso, pero no es tan chévere. Claro, no es tan chistoso. Claro, yo lo que veo ahí es que hay un patrón familiar. Cuando hay cosas que se repiten en las familias, lo que significa detrás de eso es que hubo un evento muy traumático en un ancestro, y ese ancestro, o sea, pasó todo esto que yo estaba diciendo, ¿cierto? O sea, fue traumático, fue inesperado, lo vivió en soledad, no le pudo dar una gestión adecuada, pero más allá de no hacerlo él, ¿cierto? Ese cabo suelto afectó a la familia, se lo dejó como de herencia a la familia. Y es un patrón que va saltando, porque me imagino, dime si me equivoco, no todos lo tienen algunos, pero no todos, ¿sí? Como Por que ejemplo, mi abuela sí, eh, ella temblaba tanto que, por ejemplo, en su edad adulta, ya después de 60 años, no podía tomarse un tinto, porque pues no podía llevarse el tinto como que fue empeorando a la boca. fue progresivo. Mamá, mi mamá no tiene, yo sí tengo. Mis Exacto, hijos no tienen, gracias a Dios. exacto. Pero si tú no lo solucionas, lo van a tener tus nietos, porque eso va saltando. Una Y situación. ahora, y ahora, ¿cómo lo soluciono? Ahora se soluciona ese sí es una sanación de patrón familiar. ¿Qué significa eso? Que lo que hace uno es buscar en dónde se programó, ¿cierto? Debió haber un evento traumático en uno de tus ancestros que determinó, ejemplo, no quiero decir que sea eso, pero pudiera ser una cosa así. Dices que tu abuela pudiera ser entonces, no tu bisabuela, sino la tatarabuela, o el tatarabuelo, por ejemplo, ¿cierto? Que hayan vivido, por ejemplo, en la época de la violencia, que hayan tenido, no sé, un ataque, y que eso le haya dejado esos nervios tan destrozados que no puede dejar de temblar, porque cuando tiembla uno, cuando tiene que mucho frío, cuando tiene mucho miedo, cuando tiene fiebre, no sé, ¿cierto? Hay cosas por las que uno tiembla, pero eso reflejan también como un estado de inseguridad, ¿no? Como de, ¿sí? O sea, no sé qué hacer, me está temblando, ¿por qué me tiembla el mundo? Porque hay algo ante lo cual no puedo reaccionar. Entonces, es como esa reacción del cuerpo, ¿cierto? Si hay mucho frío, entonces, ejemplo, puede ser, vivió una situación que tuvo que ver con la violencia de nuestro país, que tuvo que ver con un sonido fuerte, con frío, con que le tocó irse, con que se desplazó, no sé, ¿sí? Pero habría que buscar cuál es ese origen, porque en la medida que alguien no lo solucione, por eso se repite, porque es como la levantada de mano del alma de la familia diciendo, esto hay que solucionarlo. Si no lo solucionas tú, tus nietos lo sufrirán. ¿Mm? Ahí es la importancia de, ahora,
Lo que sucede, digamos que en términos biológicos, ya con nosotros, es que esa rifa hereditaria que nos ganamos por nuestros ancestros se dispara cuando llega un evento emocional que se parece a lo que sufrió ese ancestro, ¿sí? Y que tiene todas las características de lo que acabo de decir, y que tu familia asocia ese tipo de conflicto emocional con una de las capas que está aquí, que sería la primera. La segunda. A ver, ¿dónde está? Neuronas y todo esto. Esto es como el sistema linfático. Eso tiene que ser. Tiene que ser de desvaloración. Y sí me sucede porque cuando estaba ejerciendo como médico de urgencias en algún lugar del país, hubo un evento traumático también. Me dijeron, le van a llegar 6 heridos por un combate. Entonces sí, me llegaron. Y antes de que llegaran, era yo la única médica y solamente había una enfermera y eran 6 heridos. Wow. Y ese día, qué temblor que me dio tan tremendo cuando comenzaron a llegar esas personas. Pues las pudimos tratar, uno de ellos falleció porque ya tenía una herida muy grande. Y cuando tomé yagé, uno de ellos tenía un ojo afuera, ¿sí? Wow. Cuando tomé yagé, yo veía, lo primero que vi fue que el taita tenía el ojo afuera y todas las personas que se me acercaban tenían el ojo afuera. Ay, pero qué trauma tan horrible, porque yo pensé que ya lo había sanado, que ya no me acordaba ya nada. Y ese día, pues, me sucedió. Y temblaba también. Entonces, Claro. sí. Porque además, ese ojo lo que te decía era, te estoy mirando y no lo has solucionado. ¿Te hace sentido? Sí, sí, sí. Exacto. Entonces hay que hacer esa sanación pronto, pronto. Sí, cuando quieras. Porque la verdad es que sí, ay, ustedes no se imaginan la cantidad de veces que yo me he hecho sanación y salen cosas de los antepasados y cosas ay, yo no sé, yo creo que ya cuando uno empieza con estos temas, de alguna forma, esa alma familiar dice, aprovecho para empezar a sanar. Esta vieja, está por aquí empezamos y hagámosle, porque hay la necesidad de sanar. Entonces, una vez les cuento aquí saliéndome y no del tema, pero una vez, imagínense que empecé a tener como decir como una alergia, ¿no? Entonces, me vi que por aquí como entre la cadera y el muslo, la parte de arriba del muslo, como en la cadera, empecé a tener como un rodete grande, rojo, y yo decía, ¿qué es esta vaina? Yo sí vi que estaba como rojito y como que me rascaba, y yo, ¿pero qué es esto? Era como una elipse, o sea, era una cosa como así, como una formita así por acá. Y se empezó como a crecer y como a poner más rojo. Y yo, ¿qué es esto tan raro? Cuando al día siguiente o al par de días empiezo yo a ver que tenía otra cosa como por acá, o no, como por acá. Y luego me empiezo a mirar y tenía como chispitas como por las piernas en diferentes lados. Y yo, ¿y esta vaina qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué me está sucediendo? Entonces, hice la sanación y pregunté qué era. Y resulta que me llegó la información de que era que mis bisabuelos, tanto maternos como paternos, habían estado en la época de la violencia, creo que eran liberales, y
se habían, digamos que los dos bisabuelos habían estado pues como en ese conflicto y las bisabuelas se habían reunido y los habían escondido, había habido como una pelea, algo, y entonces los habían herido. Y las manchas que tenía yo eran los balazos que había recibido el abuelo y que había quedado paralizado, que no había quedado, y yo, no puede ser posible. Salió toda la historia, toda la historia, toda la historia, y conocí la historia de mis bisabuelos y demás. Y bueno, hice como las sanaciones y se me quitó, y se me quitó. Entonces, hay cosas que uno dice, ¿qué? Pero pasan y ya después cuando uno va averiguando son así. No, nosotros no solamente tenemos componentes o no solamente vivimos lo de nuestra vida, sino que hay cosas que son herencia y que no son solamente el color de los ojos, ni el pelo, ni qué tan alta soy o qué tan bajita, sino otras cosas que son más profundas. Uno puede heredar resentimientos, rabias, culpas, vergüenzas, o sea, muchísimas cosas. Pero lo bueno es que se pueden sanar si uno las identifica y eso. Y así, si uno las sana, primero que todo, sus hijos o sus nietos no van a tener que sufrirlo. Y segundo, uno va a poder dedicarse a solucionar lo de uno, porque lo de uno es suficientemente arte como para solucionar lo del resto de la familia. Entonces, pues no sé, esto es así que, Tatiana, tu parálisis puede sanar si tú te pones a analizar y a hacer conciencia de qué es lo que te dice el hecho de no poder mover tu cara y qué es lo que te dice sobre tu relación con tu mamá y con tus hijos y sobre tu propio desarrollo como mujer, porque esto es lo femenino, ¿no? Esa fuerza femenina y creadora que hay y que está ahí para salir, solamente está queriendo comunicarte y que cada vez que tú te mires, está ahí para recordarte que hay algo por trabajar, pero que eso puede sanar, no hay problema, eso va a sanar. Si tú ahorita mismo haces conciencia, se te quita, porque el cuerpo ya no va a necesitar darte ese mensaje, ya puede. No sé si tengan preguntas, si alguien quiera decir algo más, si les parece chévere, si de pronto otro día quieren que hablemos un poco más del tema. No sé qué dicen, qué cuentan. Pues yo estoy acá Espectacular, Adriana. yo estoy en modo pizzería. Acá estoy haciendo masa porque se nos acabó, pero estoy fascinada porque de hecho Sí. esto conecta totalmente con la lectura que estamos haciendo de Este dolor no es mío. O sea, es como si estuvieras contándonos el libro en resumido, porque hemos visto 3 casos. Uno era una persona que empezó a quedar invidente, ciega, y resulta que era algo que él no quería ver, y él, después de mucho caminar, alguien le dice, ve y sanas a tu papá y a tu mamá. Entonces se encuentra que eso físico que le estaba sucediendo tenía que ver con sanar a papá y mamá. Y luego otra persona que a los 19 años empezó a sentir mucho, mucho frío y tenía insomnio. Y resulta que un tío de él murió de frío y, y de hecho a los 19 años, y a él le daba ese miedo de dormir porque tenía miedo a no despertar. Entonces todo conecta y es fantástico. Siento que es maravillosa tu masterclass, la verdad. Qué lástima que pues no nos hubiéramos podido conectar más, pero ya que está grabándose, pues qué fantástico porque a todas nos duele algo.
A todas nos duele algo y entonces tú empiezas a identificar, porque es que a mí, yo con el horno, a mí también me han intentado como dar parálisis en esta parte, pero también es la sumatoria de muchas cosas. La sumatoria del trabajo, de tener 4 hijos, ¿sí? Pero entonces tú empiezas a analizar y a entender, ya sé lo que me quiere decir el cuerpo, venga, descanse o hable o levante la mano. Entonces yo estoy acá feliz escuchando y sé que así estamos todas. Entonces, pues muy agradecida, Adri. De verdad, me honra muchísimo que hagas parte de esta tribu. Siento que eres una maestra y que estás acá para ayudarnos a sanar. Porque si una sana, sanamos todas. Entonces estoy muy agradecida y muy feliz. Y acá estoy conectadísima, pero pues estoy acá moviendo mil cosas, entonces. Claro, claro. ¿listo? Pero es justo lo que tú dices. Miren que todo esto comenzó porque mi mamita se enfermó tenaz. Yo dije, no quiero que me pase, no quiero que me pase. Y yo la vi apagarse, la vi como ella, yo creo que ella se castigó y que tomó la decisión de, de no solucionar su enfermedad y yo creo que, ¿cómo se dice? Purgar sus penas sacrificándose y nunca fue capaz de decir sus secretos, de decir las cosas que realmente la atormentaban y no, eso no debería ser la respuesta. Eso, y yo haré lo posible para que a mí no me pase, pero para que no le pase a nadie más. Adri, no, a mí me parece espectacular todo lo que tú nos estás enseñando. De verdad, pues antes se había tenido como de pronto un acercamiento, pero muy lejos, ¿no? O sea, como escuchando, digamos, los casos de otras personas y todo eso. Pero, aquí me pones a indagar muchísimo porque, pues obviamente el cuerpo siempre se manifiesta de alguna forma. En mi caso particular, pues yo tengo la gordición. Entonces, yo digo, bueno, la gordición. Bueno, yo de un tiempo para acá me he aceptado, me he empezado a amar, me acepto tal y como soy, ¿sí? Pero de todas maneras yo digo, bueno, de todas maneras, a pesar de que he tratado de sanar esta condición y bueno, con muchas cosas, por muchos medios, no en flaco. Yo digo, bueno, yo soy vegetariana, como súper sano, trato de tener una mentalidad siempre positiva, entonces, ¿por qué no adelgazo? Y ahí es cuando me pones tú a indagar porque tú dices, bueno, de pronto son generaciones pasadas o de pronto traumas fuertes que uno ha tenido y no los trae como al momento. Entonces, de verdad me deja supremamente intrigada, me gustaría como, ay, no sé, saber realmente cuál es la raíz, porque pues lo que te digo, he hecho dietas, he hecho una cosa, la otra y definitivamente no bajo. Entonces, no, me dejas súper, súper inquieta, pero fabuloso, me encanta todo lo que nos cuentas. Y tú estar con sobrepeso, ¿a partir de cuándo sucede? Pues bueno, yo siento que hay como 2 puntos en mi vida en los que empecé a engordar y de pronto los trato de enlazar. Cuando tenía 19 años, yo sufrí un accidente. Ese accidente pues me dejó en coma como un mes, ¿cierto? Eso fue muy fuerte, pero no sé, como la voluntad de vivir. A los 3 meses yo ya estaba otra vez, mejor dicho, dando vueltas, porque a mí me paralizó ese accidente. El golpe fue en la cabeza, fue un accidente de tránsito y me paralizó medio cuerpo, hablando de parálisis. Pero a los 3 meses yo volví otra vez a estar como si nada, los doctores nos explicaban cómo. Después de ese accidente empecé a tener como mis primeros síntomas de sobrepeso, ¿sí? Pero igual con el ejercicio, con mucho ejercicio, con todo lo que yo hacía, volví como a estabilizarme. El segundo episodio de mi vida, y creo que ahí viene un enlace que era lo que tú estabas hablando, fue cuando mi madre murió.
Eso fue Ah, hace como unos 7 años, ¿sí? Y de 7 años para acá, la gordura no se me ha quitado. ¿Cómo ujú. murió mi madre? Mi madre muere también en un accidente de tránsito con un Ah, golpe exactamente en el mismo lado donde yo tuve el golpe en el accidente que tuve. Sí, wow. al colmo que cuando yo vi a mi madre en ese accidente, yo le decía, mami, si yo me salvé, ¿por qué no te vas a salvar tú? Tenemos exactamente el mismo golpe, la misma fractura en el mismo sitio. Eso fue una cosa impresionante, pero mi madre sí no sobrevivió. Mi madre muere en este accidente. Y desde ahí yo siento que, pues, que no pude volver como, no gestioné de pronto ese hecho traumático. Y mira que se me vino ahorita a la cabeza con todo lo que tú hablaste. Y yo dije, wow, no, ahí está, ahí debe estar, ahí está el nicho de esto. Y desde ahí yo empecé a engordar, a engordar, a engordar y ya yo siento que como que ya no puedo, entonces hay algo que tratar de ahí. Eso me viene también mucho a la cabeza y eso lo pensé mucho tiempo. Yo dije, mi madre tal vez como que asumió, no sé, en un pacto, en otra dimensión, en otro, asumió mi muerte. Y ¿sabes qué fue lo paradójico también? Que mi madre muere el día de mi cumpleaños. Wow. O sea, es una cosa loquísima, loquísima, loquísima. Entonces yo digo, bueno, ¿será que es esto? ¿Será que es ahí la raíz? ¿Es donde yo tengo que trabajar? Ay, no sé. No sé, Adriana, me dejas así como, ¿Y cuánto te dices a los 19 años pasó el accidente? Pasas ujú, 3 meses, te recuperas. Y sí, hace 7, otra vez, digamos, pasó. Pero ¿cuánto sí. tiempo pasó entre los 19 y cuando tu mamá Tren- sufrió el accidente? Mi madre, sí, mi madre muere cuando yo tenía 36. O sea, ¿cuánto habrá pasado? O sea que no De los sufriste 10. el accidente a los 19, sino a los 18. Puede O ser. eso, 18 algo. Pero sí, porque mi madre muere ahí cuando yo cumplí lo preciso, justo los 36. Ujú, Ujú. no sé. Ok, sí, tienen que ver, obvio. Tienen que ver eso, o sea, wow, es bien, bien. Sí. Y die- no, es que sí, tiene que ser que se programó cuando tu accidente, claro que sí, porque son Ay, ciclos de 18 años, ¿cierto? Entonces, sí. 18 por 3, 18 por 3, 54. Tenemos que solucionarlo antes. Ay, no me asustes, no me asustes. Dios mío. Pero mira Sí, que es que es algo. toda la razón, o sea, ahí hay una lealtad muy fuerte, hay un amor de madre impresionante, o sea, Ujú. un amor de madre impresionante. Me ofrezco yo en vez de ella, así. Eso fue lo que Impresionante. sentí, Adriana, te lo juro. Cuando mi madre estaba, pues en ese momento yo decía, mami, no, por Dios, te pasó lo mismo que a mí, no puede ser, mami, tú vas a sobrevivir. Porque yo sobreviví, todo el mundo decía, es que ni mi misma madre me reconoció después del accidente en la clínica, porque yo quedé de una forma atroz. Mi mamá vio a una muchacha por allá acostada en una camilla y ella decía, Dios mío, llévatela para que no sufra más. Ajá. Imagínate cómo quedé. Entonces, cuando yo veo a mi madre en la misma situación, yo digo, mami, yo me salvé porque pues creo que la sangre, porque el cerebro se inundó de sangre, salió por el oído, la nariz, la boca, y ella estaba en la misma situación. Yo decía, mami, estás soltando sangre por el oído, tú te salvas, tú te salvas. Y yo le hablaba, pero pues mi mami ya estaba con muerte cerebral. Entonces, cuando ya nos dan el veredicto que mi madre muere, yo digo, mami, o sea, pues tú sabes que en otras dimensiones no hay líneas de tiempo, entonces yo digo, mami, tomaste mi lugar, sí, o sea, yo no sé, desde lo más profundo, pero hasta ahorita lo saco y digo, ¿será eso? Ay, no sé. Uy, o sea, wow, este es un caso bien, bien wow. Sí, por Sí. alguna razón, por alguna razón, tu mamá sintió que era ella la que tenía que hacer para que tú quedaras. O Ay, sea, un acto de amor inmenso, total, total, total. total. Y el sobrepeso es la protección, ¿sí? Es, Sí. es que si me agrando, literal, me Ujú. voy a proteger porque voy a estar más grande y más fuerte. Entonces, eso es lo que hay que.
Pero el hecho de que tú hagas conciencia ahorita de eso y hagas la unión, te desprograma, porque es, no necesito esa protección. No Ay, ya sí. entiendo, ya entiendo. Ahora, seguramente habrá muchas cosas más ahí detrás que habría que mirarlas como con mayor, Sí, claro, claro. sí, Porque pues de todas detalle. maneras sí es verdad lo que tú dices de la protección, porque uno asume como tantos roles de que soy suficiente, yo puedo sola, no necesito de nadie, em, todo va a estar bien, sí, tengo el control, pero realmente no. O sea, cuando tú como que entras en tu interior, en tu real ser, tú dices, no, pues, no sé, hay mucha fragilidad, sí, por decirlo así. Y como que Sí, uno que trata de mostrar lo que, no sé, de pronto tiene que ver también mucho con lo del sobrepeso y la gordición, le digo yo. pero ese es un protegerte y es Mm, también es lo que mencionaba yo el otro día, que hay mucho de lo que, del bocado que es emocional y que yo misma me rechazo por comer de pronto lo que no es o demás y me castigo. Y yo allá adentro digo, ay, no, boba, tonta, mm, no, ¿sí? Y eso se queda, se queda, se queda literal atrapado en uno, ¿sí? mm. Pues hay muchas cosas, ¿no? Pero diría que en tu caso es protección, porque estos eventos traumáticos, ¿cierto? En los cuales Bien. seguro en el accidente lo que quedó fue ¿cómo hago yo para, no sé cómo habrá sido, ¿cierto? Y tú eras Ujú. flaquita, 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 Sí, súper delgada, súper delgada. flaquita, flaquita, ¿cierto? Ujú. Entonces lo que quedó fue, si yo hubiera sido más grande, no, me habrían visto y no habría Mm. tenido la... El accidente, sí. No Ay, no sé, sé. ¿cómo fue tu accidente? El accidente, bueno, yo venía de la universidad, bueno, hubo 5 versiones diferentes de ese accidente, realmente yo no supe qué fue lo que pasó, porque no sé, el cerebro llega un momento, donde dicen, ¿no? Que el cerebro se apaga en un momento en el que, antes de que ocurra el accidente, sí, como para que no sea un trauma tan doloroso, Sí. porque cuando yo volví en sí, volví un mes después, imagínate. Wow, wow, tremendo. Sí, eso es una cosa loca. Entonces, yo venía de la universidad, tomé el autobús hacia mi casa Ujú. y las segundas versiones, ¿no? Que era que el señor frenó en seco y que yo me caí del bus, ¿sí? Ajá. Y, y me pegué contra el andén y bueno. Otro dice que era que yo me había bajado del bus y que de pronto llegó otro carro y me atropelló. Mm, Otro dice que yo estaba antes de la registradora y que sí, efectivamente el bus frenó muy duro y salí volando por la registradora. Entonces, pues, o sea, hubo muchas versiones, entonces yo nunca supe cuál fue lo que realmente pasó. y alguna de esas por allá en tu interior te dice, es más posible esta que esta. Pues hubo como 2 versiones de que sí el señor frenó, el del bus frenó en seco y me sacó del bus. Entonces sí fue posible esa frenada y el golpe, ¿sí? Que tuve contra no O sé, sea, contra el cemento. si tú hubieras tenido más peso, no habrías salido volando y no habrías sufrido el accidente y no te habría pasado. Puede ser. Sí, puede ser. Claro que sí. Sí, claro, Exacto, puede ser. Mira que exacto, nunca había hecho conciencia de eso. claro, claro, Claro. Ujú. exacto. Pero entonces ahí es donde ¿qué pasa? Sí. Yo puedo ser fuerte, no necesariamente pesada, Ujú, ¿cierto? claro. Sí. Ay, qué bonito. Sí, te sugiero que hagas tu meditación si quieres o esto, pero que trates de Sí. hacer conciencia de ese momento
y buscar si esa es la razón. Y ahí decirte, no lo necesito. Este peso no lo necesito. ¿Cierto? Porque yo puedo protegerme de maneras diferentes. Ok. Ay, Adriana, te lo agradezco. Divino, hermoso. De verdad, No, con acabo gusto. como de, sí, de desenterrar muchas cosas. Ay, Sí, pero sí, tiene mucha conexión, claro que sí. exacto. Bueno, pues niñas, 9 de la noche nos dio, mi marido debe estar allá esperándome. Entonces, me encantó charlar con ustedes. ¿Qué tengo que hacer aquí yo para que ¿qué? La grabación a ver, administrar la grabación, seleccionar, detener. Detener. Le doy detener y me imagino que eso se podrá bajar de alguna manera, ¿cierto? ¿Lo han hecho antes? No. Bueno, lo ensayaremos. Yo lo hacía con Zoom y ella misma se bajaba y el archivo en el computador quedaba. Ah, bueno, vamos a ver. Pensemos en qué así va a ser. Adriana, muchísimas gracias, en serio, que también quedó así como un poco satisfecha o sea, a partir de las experiencias de las que hablaron, como que más relaciona y uno más como entiende un poco lo que tú estabas hablando. Entonces, gracias a todas y gracias a ti por compartirnos tu conocimiento, en serio que sí. Claro, cuando quieran hacemos como otra. Y Total. sí. No, y Vicky, querida, ¿qué quieres contar, decir? Hola, sí, gracias. Muy chévere, realmente sí me identifico con muchas situaciones. Yo también tengo la gordición y sí, es cuando uno se quiere como proteger, ¿sí? De ciertos eventos. En mi caso fue porque mi papá trabajaba como en los medios y él me expuso y yo no estaba realmente preparada y generó como cierta ansiedad. Entonces yo empecé a comer, porque no me gustaba, ¿sí? Ajá. Y de cierta forma era la protección, a mí no me gustaba que me miraran, ni que me morbosearan, ni que, o sea, no. Y era un medio en el que yo estaba expuesta y no estaba preparada para eso. Entonces yo sí pienso que pues son cosas que hay que mejorar y estos espacios son para aprender y evolucionar y de verdad que muchísimas gracias. Sí, para las que están, para Marce, para ti, bueno, cuando hagan ojalá haya pasado en este momento, y si pasó, genial. Cuando ya uno se conmueve y llora, sale y se desprograma. Entonces, no le tengan miedo a conmoverse y a llorar, porque eso es lo que sana. Y pues, Sí, Adriana, tengo un nudo aquí en la garganta. llora y deja salir para que se sane y la condición se vaya. Sí, por favor. Así que voy a listar mis clinics. Ay, no. Espectacular. Gracias, Adri, te lo agradezco de verdad. A ti te recomiendo que hagas una carta o que vayas al cementerio y hables con tu mami y le des gracias y le digas que la reconoces, la amas y que le agradeces tu oportunidad de vivir. Le lleves una florecita, lo que hagas, y le digas que estás bien y que sabes que ella también lo está. Ay, gracias, Adriana, claro que sí. Ay, Dios mío. Fíjate, ese amor de madre, ¿no? Ese amor incondicional. Exacto. Que uno, Dios mío, no reconoce, sí. Sí. Ay, gracias, Adri. Un amor. Qué lindo momento para todas, la verdad. Sí, Hermoso. sí, exacto. Bueno, pues queridas, voy a bajar la grabación y hasta la próxima, ¿cierto? Que charlemos de otra cosita. Bueno, gracias a Dios. Gracias, Adriana, gracias. Todos que estén bien. Chao. Chao, niñas. Y esta lleva. Y la otra.